Buenas de nuevo, bienvenidos a Voces de Libertad. Como saben, esta serie de programas pues es una serie de tertulias organizadas desde el think tank mexicano Caminos de Libertad, y a lo largo de estos más de 2 años de vida hemos tocado infinidad de temas, ¿no? Temas siempre en relación con la libertad, la pandemia, los procesos electorales que han tenido lugar en la región iberoamericana, la situación de la empresa y de la inversión extranjera directa, etcétera, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre una cuestión de vital importancia, derechos de propiedad y la situación de la protección de la propiedad privada en Iberoamérica. Y, como siempre, para ello pues contamos con grandes amigos de la casa. En primer lugar, tengo el gusto de presentar a Luis Loría. Luis, que ya ha participado en varios programas, acumula más de 20 años de experiencia como consultor senior de líderes del sector público y privado y bueno, a lo largo de su vida profesional pues ha interactuado y participado como consultor con autoridades gubernamentales del más alto nivel. También tengo el gusto de presentar a Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, en su momento fellow de la National Defense University, también becario del Parlamento Europeo, un profesional de los estudios de seguridad y defensa. Y por último, pues también me da mucho gusto presentar a Manuel Molano. Manuel es otro veterano de los programas de aquí de Caminos de Libertad, economista, asesor de Agón, Economía, Derecho y Estrategia, y bueno, una persona que con amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, la economía mexicana, etcétera, ¿no? Con ellos tres vamos a charlar sobre la situación de la propiedad, siguiendo la metodología que utilizamos en estos programas, que básicamente es una metodología simple, ¿no? La idea es lanzar una pregunta a la mesa. La ronda, pues obviamente son intervenciones de entre 4 y 6 minutos. Si veo que nos pasamos, pues me verán hacer señas por la cámara para decir que más o menos hay que ir terminando para darle la palabra al resto de compañeros que están en la mesa y bueno, reflexionar sobre este tema que desde mi punto de vista es muy relevante para todos aquellos comprometidos con ideas liberales, ¿no? La primera pregunta tiene que ser forzosamente una pregunta de carácter general, ¿no? Y con objeto de hacer un pequeño diagnóstico, ¿no? Pueden responder o en función de sus países o en clave regional, si lo desean, ¿no? Y es, ¿qué sucede en la región con la propiedad privada, ¿no? Parece que la propiedad privada está amenazada desde la política, está amenazada desde la justicia, está amenazada, bueno, en cierto sentido desde la actividad pública, pero también hay una reflexión a nivel social importante sobre, qué sé yo, pues si la propiedad debe estar protegida y debe de haber un compromiso brutal con él, o si no, si hay que optar por medidas distributivas o de otro tipo. ¿Qué sucede en la región a día de hoy en relación a la propiedad privada? ¿Cómo es o cómo está el estado de la propiedad privada en la región? Esto a mí me preocupa porque, bueno, el otro día estuve viendo, aunque aquí Manuel es el que sabe más, estuve viendo inversión extranjera directa en América Latina y descubrí, un poco en mi ignorancia, que es la segunda región a nivel global que menos inversión extranjera directa recibe después de África, ¿no? Lo cual me pareció algo, pues no sé si lo miré mal, pero era un documento de CEPAL, ¿no? Sí, y había una reflexión sobre la propiedad, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven pues los derechos de propiedad y la protección de los derechos de propiedad en nuestra región? Y le paso la pregunta al micrófono, pues un poco respetando, digamos, el orden de presentación, a Luis Loría. Y bueno, vamos a atacar esto desde un punto de vista general y luego ya entramos en la cuestión mexicana. Sí. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente para compartir con los amigos de Caminos de la Libertad. Bueno, el tema de la propiedad privada, ¿verdad? Es desde la
el ejemplo, ¿verdad?, que nos dieron los padres fundadores en Estados Unidos, ¿verdad?, es de lo que es crucial defender de manera permanente frente a intentos, ¿verdad?, que hacen los gobiernos acá en la región, en América Latina, para limitar, ¿verdad?, estas libertades o incluso acabar con ellas. En términos de respeto a la propiedad privada en general, en Costa Rica, la situación es positiva, ¿verdad? Contamos con un Estado de derecho que en términos generales se respeta. Hay algunas debilidades en el ámbito de lo que es la administración de justicia. Por supuesto, se han presentado algunos casos de corrupción que han sido, digamos, muy sonados en la prensa nacional particularmente. Pero, digamos, en lo general, digamos, es que existe, digamos, esa seguridad jurídica, un respeto a los contratos, el sistema de registro de la propiedad, digamos, funciona sin problemas. Y entonces, digamos, en términos de lo que es la propiedad privada, digamos, no vemos, digamos, violaciones a esa propiedad en Costa Rica. Eso no quiere decir que el gobierno, digamos, particularmente durante la época del COVID, digamos, no haya tomado medidas para limitar, digamos, otras libertades individuales, pero, digamos, no ha cruzado esa línea peligrosa de transgredir lo que es la propiedad privada hasta el momento. Muy bien. Manuel, vamos a hablar en clave general y luego ya en la segunda vamos a entrar con las locuras del gobierno mexicano, que son una amenaza a la propiedad. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo ves la propiedad privada en general? Mira, yo creo que en general la defensa de ciertos tipos de propiedad privada en los países de América Latina es adecuada. Digamos, no es la era en que don Pedro II, rey de Portugal, sale de Portugal, se va al Brasil y si le gustaba una hacienda la marcaba y sacaban a la gente pues para que la ocupara, ¿no? La región cuida, por ejemplo, la vivienda, ¿no? El despojo de vivienda se castiga fuertemente. Algunos países tenemos nuestras curiosidades de regímenes jurídicos. En México hay todo un régimen de propiedad colectiva en el campo que tiene muchos problemas de mercado, porque cuando tienes un título de propiedad de estos ejidos, que es una palabra que viene del latín, de exodus, de las tierras comunes de pastoreo alrededor de los burgos españoles, nosotros hicimos un régimen de propiedad mezclado entre el éxodus español y la tierra comunal agrícola y prehispánica en México. Y normalmente pues estos predios pues son como el cariño verdadero, ni se compran ni se venden, y eso genera problemas de inversión en ese sector, que es un sector importante. Quizás algunos países de la región están más avanzados en nuevas formas de propiedad, como propiedad intelectual, que probablemente es lo que más nos debería preocupar en esta mesa, porque son los activos del siglo XXI en adelante. La propiedad intelectual es la nueva tierra de conquista, ¿no? Cuando vemos a las grandes empresas y los grandes conglomerados que lo que hacen es comprar otras empresas, comprar tecnología, comprar patentes, guardar ciertas tecnologías que no convienen a sus intereses de negocios y liberarlas cuando resulta conveniente, nos damos cuenta que realmente ese es el nuevo terreno de conquista. Y quizás la región está atrasada en este tema, ¿no? Aventuraría yo la reflexión de que preferimos el secreto industrial a la patente y al modelo de utilidad porque no confiamos en el sistema, porque no lo entendemos, porque también en estos países, pues, hacer un litigio relacionado con cualquier tipo de propiedad intelectual puede que sea difícil, porque es muy probable que los jueces no lo entiendan. Claro, hay regiones más avanzadas que otras. Yo creo que el avance de Argentina, por ejemplo, en
todo lo que tiene que ver con e-comercio y tecnologías de información, está relacionado con esto. Quizás este es uno de los países, junto con Uruguay, junto con Chile, que mejor ha entendido estos temas de propiedad tecnológica y propiedad intelectual, pero sí creo que la región necesita mejorar en estos aspectos. En la parte de inversión, pues mira, sí, somos la segunda que menos recibe región del mundo, porque África no recibe casi nada, ¿no? Aquí a mí lo que me preocupa es que las inversiones en América Latina tienen problemas de rentabilidad. Somos una región que no ha crecido. Nuestra participación en el PIB global se ha mantenido más o menos constante en los últimos 30 años. Y en la medida que eso pase, eventualmente se nos van a secar las inversiones del mercado de capital global. Los países desarrollados exportan capital naturalmente, pero en una de esas van a empezar a exportarlo a África. Si África hace su tarea y hace lo que tiene que hacer, sobre todo alrededor de propiedad intelectual. Muchas gracias, Manuel. Y para acabar esta reflexión generalista y entrar a ver si esto del vapeo es un problema de propiedad o no, Carlos, ¿qué piensas en términos generales? Bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo a Luis y a Manuel y a todos los que nos ven hasta ahora. Pues Colombia está en la media en el tema de propiedad. Tal vez el principal reto en Colombia siempre ha sido solucionar los problemas de propiedad física, especialmente propiedad de la tierra. Nosotros en el instituto hemos insistido muchísimo en la necesidad de una ley de tierras. Ese ha sido, entre otras cosas, objeto del principal conflicto que ha tenido Colombia, es la falta de propiedad privada sobre la tierra y la forma en que los grupos violentos pues hacen que las personas se desplacen y pierdan su propiedad privada. Hay que reconocerlo, este gobierno lanzó la política de catastro multipropósito y eso hizo que efectivamente empezara un tema de titulación con todo lo importante que es entregar títulos de propiedad a las personas. Eso en materia de propiedad física, en materia de propiedad intelectual, Colombia está en la tabla, en los distintos índices está en la mitad de la tabla, en la media, digamos, de acuerdo al Property Rights Alliance. Cuando uno mira a Colombia, pues está ahí, ¿no? No es de los países que más protejan, pero tampoco estamos pues al final de la tabla. Ahora, lo que sí es cierto es que Colombia tiene una tendencia hiperregulatoria en distintos temas que amenazan no solamente la propiedad física o la propiedad intelectual, sino en esencia las libertades individuales, ¿no? Eso también hay que decirlo. Entonces, esta tendencia hiperregulatoria a imponer impuestos al azúcar, esta tendencia hiperregulatoria a prohibir y gravar el tabaco y la nicotina, esta tendencia hiperregulatoria a prohibir la comida chatarra, y bueno, claro, cada vez, y esto es de lado y lado, ¿no? Esencialmente en Colombia ha sido la izquierda o los partidos de izquierda los que se han empeñado en impulsar esta agenda, pero hay que decirlo, también ha habido otros partidos que incluso han querido prohibir los videojuegos. O sea, hasta allá también se ha querido llegar. Entonces, lo cierto es que tal vez no ha sido o no se puede decir que es una política gubernamental en contra de la propiedad privada ni de la libertad, ha sido más una fuerte tendencia de los grupos políticos de izquierda de asumir una agenda regulatoria basada en el prohibicionismo sin importarles las externalidades, las consecuencias no anticipadas, los efectos de largo plazo. Simplemente ellos creen y están marcados por ese sesgo que piensa que la ley crea realidad. Entonces, como ellos creen que la ley crea realidad, dicen, prohibamos el consumo de cigarrillos y creen que la gente va a dejar de fumar. Y lo que nosotros encontramos en una investigación que hicimos en el Instituto de Ciencia Política fue que eso lo que incentivó fue el contrabando de cigarrillos. Claro. Y el contrabando de cigarrillos se especializó a tal punto que compite en calidad, en precio, y incluso hasta con nuevas marcas. Ya no ni siquiera es la falsificación de la marca de cigarrillos. Ahora hay nuevas marcas de cigarrillo de contrabando que los consumidores demandan. Y por esa vía se está lavando la plata del narcotráfico. Fíjense ustedes, una decisión basada en una buena intención, pero sin tener en cuenta muchas consideraciones relevantes de política pública, terminó generando un impacto y un daño enorme al funcionamiento del Estado. Entonces, eso es tal vez lo que hay que poner de relieve, es esa tendencia, ese sesgo, ese prejuicio, y una cosa adicional muy importante para lo que ya vamos a debatir a continuación, Eduardo, y es ese anhelo de los congresos de creer que las decisiones que se toman en organizaciones internacionales que parten de unos falsos consensos, de unas falsas premisas, les soluciona el debate local.
Entonces dicen, bueno, como la Organización Mundial de la Salud lo dice, prohibámoslo o grabémoslo. Y no entran a revisar realmente cuál es el antecedente, si esas causas son las mismas causas del problema en lo local, cuáles son las correlaciones, no lo adaptan al contexto y a la realidad del país, simplemente dicen como lo adoptó la FAO o como lo adoptó la Organización Panamericana de la Salud, aquí hay que copiarlo. Y no cuestionan esos consensos, no revisan la data, no miran realmente qué es lo que se está midiendo. Entonces, un poco esa es la tendencia y el panorama general. Claro, yo traigo aquí dos mapeadores para básicamente reivindicar el asunto, porque, claro, cuando se analizan este tipo de prohibiciones, claro, el que nos está viendo debería entender qué motiva la prohibición. La prohibición es una amenaza a los derechos de propiedad. La prohibición es una amenaza a las libertades del individuo, que yo las vinculo directamente con la propiedad, no solo del emprendedor que se dedica al negocio del bateo, también del consumidor, ¿no? Por propiedad sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué ha motivado que el presidente de México la haya tomado con los mapeadores? Y si es justificable, ¿no? Y aquí la pregunta, pues, en este primer lugar va a ser para Manuel Molano, que es el mexicano de la sala, ¿no? Mira, es un misterio. Participo como consejero en una organización llamada México Unido contra la Delincuencia, que ha estado muy activa también en todos los procesos de litigio estratégico para la legalización de la marihuana. Y la realidad es que, a pesar de que ya la Suprema Corte le ha dado la razón a México Unido, y a pesar de que ya hay mucha jurisprudencia al respecto, el Congreso mexicano ha sido negligente en legislar para que el consumo de marihuana no sea penado. Probablemente las nuevas tecnologías para inhalar tabaco sin la combustión incompleta del tabaco también pueden ser utilizadas para marihuana y para otros fármacos o para otras sustancias naturales o artificiales que pueden fumarse. Y probablemente el celo regulatorio de la autoridad tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que en específico lo que han dicho es que los cartuchos para vapeadores con ciertas sustancias han estado utilizando solventes y han estado utilizando sustancias de acompañamiento para ablandar la sustancia y que pueda ser vapeada, que tienen efectos perniciosos para la salud. Ahora, creo que resolver esto con una prohibición es un absurdo completo, ¿no? Este es el tipo de cosa que llama a la regulación. Digo, obviamente, un frasco de aspirinas, si me lo tomo completo en este momento, tiene el potencial de matarme. Una aspirina, si me duele la cabeza, o una aspirina entre ciertas condiciones cardíacas todos los días, probablemente tiene el efecto de preservar mi vida. Entonces, quizás aquí hay algo que va más allá. Los mercados ilegales en México producen rentas extraordinarias y yo no sé hasta qué grado el Estado mexicano está involucrado en estas rentas, ¿no? El maravilloso podcast de el Cato, de Cato Institute, de Free Thoughts, tuvo una entrevista reciente con un autor británico cuyo nombre se me escapó ahorita, pero que en segundos podré invocar en las profundidades de mi memoria, que básicamente decía que la renta del narcotráfico fue muy importante para la construcción de Estado en México. Los gobernadores podían extraer esta renta de las distintas mafias que se dedicaban a la producción de marihuana, u opio, u otros fármacos para el consumo americano, pero también para el consumo local, y eso les permitía no tener que gravar a la población local, y lo cual pues, fue una parte importante de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional durante el siglo XX mexicano, ¿no? Yo creo que esto tiene sentido y probablemente esto está de vuelta. Yo creo que hay que darse una vuelta por los periódicos mexicanos hoy
Badiraguato, la región productora de marihuana de Sinaloa, de donde salen el cártel de Sinaloa y las mafias del narcotráfico, que controlan también la producción de heroína mexicana. Es una población de 5,000 habitantes que el presidente de la República ha visitado 5 veces durante su administración. Yo no creo que haya ido a ciudades medianas como León, como Puebla, como Cuernavaca, tantas veces como ha visitado Badiraguato. Y quizás aquí pues también tendríamos que pensar que el tabaco, el alcohol, las drogas legales, las drogas que podemos conseguir en una vinatería o en una farmacia, pues compiten con estas drogas y compiten con estas rentas, ¿no? Entonces, si estas drogas y estas rentas están financiando ciertas actividades políticas, no sabemos exactamente cuáles, pero hay información abundante que nos podría ayudar a pensar en esto, pues entonces Badiraguato es el competidor de Philip Morris. Y probablemente pues prohibir las innovaciones de Philip Morris te ayude a apuntalar el negocio de Badiraguato. Es lo que a mí se me ocurre pensar en estos casos. Quizás aquí necesitamos liderazgo regional. Estados Unidos ha sido absurdamente lento, tanto en el reconocimiento federal de las drogas ilegales y del mercado de drogas ilegales, como de la inefectividad de la guerra contra las drogas. Yo creo que tendríamos que hacer que todas estas sustancias recreativas o de placer o que pudieran tener un efecto en la salud, pero cuyo efecto pues puede regularse mediante dosis, mediante vehículos excipientes, mediante distintas tecnologías, pues pudieran competir en los mercados como compiten otras mercancías, y probablemente la guerra contra las drogas y este absurdo puritanismo dictado desde Washington son el principal obstáculo para ello, ¿no? Uh-huh. Cuando estabas comentándolo, Manuel, me venía a la mente, y también está publicado por Cato Institute, un libro de Bruce Yandel y Smith, Bootleggers and Baptists, y dice que toda política pública es resultado de la asociación entre un puritano y un contrabandista, ¿no? Y básicamente la tesis que has puesto sobre la mesa va un poco por ahí, ¿no? Mercados negros que pueden ser muy rentables y bueno, a lo mejor cierto puritanismo basado en evidencia diciendo que, bueno, que el consumo de estas sustancias es perjudicial para la salud, ¿no? Luis, ¿qué piensas al respecto de esta situación mexicana? Bueno, pues me parece totalmente desastrosa, ¿verdad? Una invasión total a lo que es la libertad individual, un irrespeto a la libertad de las personas para escoger, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, tratándose de digamos, un producto que puede servir, digamos, para el tratamiento de adicciones, disminuir la adicción a lo que es el tabaco, ¿verdad? Entonces, o sea, se está dejando por fuera esas condiciones importantes para el tratamiento médico, ¿verdad? O el acompañamiento profesional de profesionales en medicina para personas que quieren dejar la adicción al tabaco. Me parece algo, digamos, realmente serio y preocupante. Me parece muy importante estos espacios para bueno, compartir experiencias de lo que está pasando en otros lugares y ojalá poder coordinar nuestras acciones desde un ámbito regional, ¿verdad? Para no solamente evitar, digamos, que ideas como estas puedan permear las cabezas de los encargados de políticas en otros países, sino ojalá poder tomar acciones para revertir esta situación que está presentando en el territorio mexicano. Carlos, ¿cómo ves el asunto? ¿Te hace sentido esto del lobby informal para ilegalizar? Es una hipótesis interesante. Sí, y me hace mucho sentido, es digamos hasta qué punto estos puritanos se dejan instrumentalizar de quienes ven en esas fallas que el Estado causa al mercado para sacar provecho. Quiero decir con esto, empieza un producto como estos a funcionar muy bien para que las personas reduzcan su dependencia del tabaco, ¿cierto? Y tengan una
alternativa menos peligrosa, que de alguna manera les garantiza unas condiciones de seguridad, porque no es cierto, digamos, que esto atente peor contra la seguridad del consumidor. Una alternativa que también va en la línea de las decisiones individuales, de la libertad de escoger qué consume y qué no consume. Y resulta que se dan cuenta que empieza a ser una alternativa que va a tener una alta demanda. No solamente para los que quieren dejar de fumar, incluso para los que ya habían dejado de fumar y ven en los vapeadores un producto que les llama la atención, o nuevos consumidores. Entonces, si es un producto de alta demanda y hacemos que el Estado lo prohíba, ¿qué se nos abre? La oportunidad de un mercado negro, la oportunidad de contrabandear. Y claro, los reguladores bien intencionados creen que prohibirlo va a solucionar el problema y utilizan obviamente argumentos como decir que lo hacen por la seguridad de los consumidores. Es decir, lo prohibimos porque esto no es seguro para usted. Pero como ellos tienen ese instinto paternalista, nosotros lo estamos cuidando. Y al cerrar las posibilidades de que esto sea en un mercado regulado, donde la competencia es libre, donde se compite no solamente con el producto, sino en la calidad del producto, en la seguridad del producto, lo que están mandando es a millones de consumidores a consumir productos que son inseguros, porque no sabemos si los están falsificando, no sabemos la calidad de los materiales con que lo hacen, los estamos dejando a mansalva de un mercado negro y de unos criminales que no le van a responder al consumidor en caso de un daño. Mientras que si esto fuera en un mercado legal, pues quien lo ilegaliza es el Estado. Si esto fuera en un mercado abierto, claramente los consumidores saben cuál es su marca, pueden reclamar, ¿cierto? Es decir, hay mayores condiciones de seguridad si permitieran que los consumidores escogieran libremente, pero lo que generan es causan un daño enorme al cerrar las oportunidades de los consumidores. Esa es la realidad, esas son las externalidades. Pero claro, esa responsabilidad, termino con esto, Eduardo, nadie la paga. La pagan son los individuos, los ciudadanos. Porque el político lo que va a decir en el largo plazo, cuando se demuestre lo que va a pasar, va a decir que la culpa no es de él, ¿no? Que la culpa es de los ciudadanos por querer consumir un producto de esta naturaleza y que la culpa es de los criminales. Pero nunca van a aceptar que la culpa es de instrumentalizar al Estado para imponer sus prejuicios, sus visiones al resto de la ciudadanía, dándole toda la oportunidad a quienes saben aprovechar muy bien los mercados negros. Sí, no, es muy interesante. A mí, hombre, yo tengo que decir, porque yo soy consumidor, que no sé si Manuel podrá aclararlo en la próxima intervención y tal, pero es que además estamos hablando de un mercado terriblemente innovador. O sea, cuando se habla de vapeo, pues el vapeo digamos, de pot ancho, que se llama, que es que lo cargas tú le pones el algodón, tú le pones el líquido, que es muy minoritario, luego hay dispositivos desechables, luego hay dispositivos, como señalaba Manuel, de Philip Morris, de IQOS, que es puro tabaco que se inserta y es tabaco para calentar, se llama, que no es estrictamente vapeo. Claro, la cuestión es que estás prohibiendo un mercado precisamente con mucha innovación y con mucha capacidad para generar productos nuevos al mercado, ¿no? Y luego, claro, una cosa que a mí me atemoriza y que por eso empecé por los derechos de propiedad, ¿qué va a hacer el gobierno con los importadores? Porque ya hay producto importado, ¿no? O sea, los productores de líquidos pues compran seguro los líquidos en Estados Unidos o en el Reino Unido, que son grandes productores de líquidos para vapeo. Los dispositivos se suelen fabricar en China. Bueno, claro, al final el mundo del vaping es un mundo globalizado a tope, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los emprendedores que han arriesgado su dinero para participar de este negocio? ¿Cómo los va a tratar el Estado durante estos días? Es decir, ¿cómo se va a gestionar la prohibición, ¿no? Porque al final el significado de la prohibición pueden ser muchos, ¿no? Pero ¿cómo se va a gestionar la prohibición? Porque también hay emprendedores, no sé cuál es el volumen de negocio, pero por ejemplo en España el volumen de negocio alrededor del vapeo ha crecido mucho en los últimos 10 años, ¿eh?
De hecho, España, que era un país de consumidores, ahora ya es un país productor, por ejemplo, de líquidos. Entonces, claro, o sea, estás limitando el desarrollo de un mercado que podría tener potencialidades. Y bueno, yo ya no me meto en el tema que señalaba Manuel, que es un tema interesante, el de la marihuana y todo eso. Yo, la verdad, desconozco si eso se puede hacer o no y si se hace, cómo se hace. Pero vaya, en el mercado que yo más o menos conozco, la mayoría del vapeo no tiene nada que ver con cuestiones asociadas ni a la marihuana ni al consumo de drogas. Vale. Manuel, más o menos, ¿podrías explicarnos cómo va a ser la prohibición o qué se va a hacer con esos emprendedores, con los consumidores? Pues bueno, limitar el consumo y habilitar un mercado negro, como decía Carlos, pero con los productores, digamos, con los emprendedores que apostaron por esa opción de negocio. Mira, siempre que tienes productos con un componente adictivo, la demanda tiende a ser bastante inelástica a los precios. Esto quiere decir que la cantidad demandada no responde enormemente al precio. Obviamente, el contrabando de tabaco nos ha enseñado que no podemos ponerle impuestos infinitos al tabaco. O sea, si yo grabo la cajetilla que hace Tabacos Mexicanos, que es una empresa del señor Slim, hasta donde yo me acuerdo, y que tiene un sello fiscal y que probablemente tiene pues un número de 3 cifras en los impuestos, 200, 300%, es una bestialidad lo que está grabado eso, pues eventualmente la gente sí empieza a responder a precio, y entonces ahí es cuando empiezan los tabacos importados, que pueden ser falsificaciones de marcas, o pueden ser marcas propias. Ahora, ahí quizás el problema es que no está la sombra del Estado en lo que pudiera ser útil, que es regular la calidad de eso, que ese tabaco realmente cumpla con ciertas especificaciones sanitarias. Yo creo que con los vapeadores va a pasar exactamente lo mismo. La tecnología ya está allá afuera. Si la tecnología está allá afuera, entonces quiere decir que otros pueden replicarla y otros la pueden utilizar como vehículo para vender tabaco, o vender tabaco mezclado con otras sustancias que pueden tener efectos en la salud o en la conciencia, o efectos psicotrópicos de distinta magnitud. Yo creo que ¿cómo será esto? Pues como ocurre en todos los mercados negros, los comerciantes de estas cosas estarán al margen de la ley y no podrán usar las cortes para dirimir sus controversias. Entonces las dirimirán a golpes, y cuando no puedan dirimirlas a golpes, las dirimirán a balazos, y cuando no las puedan dirimir a balazos, las dirimirán con ejércitos de gente peleándose por territorios. Lo mismo, exactamente lo mismo que hemos visto en el caso del narcotráfico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta estas cosas, ¿no? El tiroteo de Uvalde, Texas, en una escuela primaria, hizo viral un video de un muchacho de 13 años al cual pues no le permiten comprar tabaco, no le permiten comprar alcohol, no le permiten hacer una apuesta en la lotería estatal, pero bueno, sí puede comprar un rifle 22, ¿no? Me preocupa más un rifle 22 en manos de alguien mentalmente inestable que un producto de tabaco, un producto de marihuana o un producto de otras drogas en manos de esa misma persona, sea menor de edad o sea mayor de edad. Obviamente, también en la parte de libertad de armas creo que hay mucha discusión. El grave problema americano es que estas cosas ocurren con menores de edad y en los colegios. Quizás eso te habla de lo duro, de lo restrictivo que es el ambiente de los colegios en los Estados Unidos y del resentimiento que acumulan ciertas personas, que quizás es un tema más de salud mental que de libertad de armas. Pero sí creo que el Estado debería permitirnos la libertad de usar y experimentar en nuestro cuerpo con las sustancias que nos venga en gana. Obviamente, pues el Estado puede estar ahí para informar la decisión del ciudadano. Si uno inhala solventes, pues hay consecuencias a la salud serias derivadas de inhalar solventes. Yo preferiría que mis hijos
inhalen nicotina y lo que está alrededor del tabaco disuelto en vapor de agua y en una mezcla de excipientes, a que inhalen solventes como este pegamento UJU, ¿no? O cualquier cosa de estas, ¿no? Creo que es un absurdo de que el Estado no quiera reconocer los instintos humanos más sencillos. Los niños dan de vueltas sobre un pie para marearse, porque la sensación de estar mareado les resulta placentera y les resulta agradable alterar su conciencia de esa forma, ¿no? De la misma manera en que pues también nos hacemos de armas y construimos armas y diseñamos armas y compramos armas para defendernos de otros, ¿no? Entonces, quizás aquí tendríamos que hacer un esfuerzo como liberales en entender que necesitamos transformar al Estado desde adentro. El Estado es el que genera estas prohibiciones. Yo soy un convencido de que regulación sí, prohibición no. Yo creo que hay que poner reglas que sean razonables, ¿no? Si uno tiene que traer el certificado de defunción del perro para que le vendan una sustancia, o tiene uno que pedir permisos al presidente de la República o al gobernador, pues la ley hizo inoperante ese mercado. Pero hay que entender eso, que cualquier mercado que no pueda operar con dinero y con las cortes va a operar a balazos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacerle entender al Estado. Sí, sí, no, muy interesante. Luis, ¿qué opinas al respecto de este tema? A mí, que conste, me preocupa mucho la situación del que ya ha invertido el dinero. O sea, yo conozco a emprendedores del mundo del vapeo que han montado una empresa de fabricación de líquidos, que han montado su tienda, y me imagino que en México ya hay negocios alrededor de todo esto, ¿no? Si los ilegalizas, ¿qué sucede con eso, no? Sí, me quisiera referir precisamente a ese punto, ¿verdad? El tema de la seguridad jurídica, ¿verdad? La posibilidad de hacer planes, de la planeación económica. ¿Cómo va a ser que una economía moderna de mercado en pleno siglo XXI, ¿verdad? Conectada al mundo, una economía enorme como la economía mexicana, que a alguien se le pueda ocurrir de un día para otro cambiar las reglas del juego a los empresarios y decirles ese negocio que usted asumió riesgos, dedicó tiempo, dedicó capacidad empresarial para movilizar recursos, para sacarlos donde no eran productivos y ponerlos a producir para generar empleo, oportunidades. ¿Cómo? O sea, se atreve un burócrata a venir a decir ese negocio no va más. No va más, no porque los consumidores no lo quieran, o sea, no va más simplemente por una decisión arbitraria para limitar, en este caso, la libertad de empresa, ¿verdad? La libertad de hacer negocios, la libertad de poder ofrecer bienes y servicios de una manera transparente y honesta a la sociedad, y la posibilidad de ganar dinero con esto, ¿verdad? Porque aquí, como dice esta famosa cita que me gusta de la película El Padrino, después de todo no somos comunistas. ¿O será que en México el gobierno sí es comunista? Muchas gracias, Luis. Carlos Augusto, ¿qué piensas al respecto? Pues la innovación es la mejor forma de prevenir daños y de facilitarle a los consumidores mejores productos. Y una regulación que no tiene en cuenta todos los beneficios que le genera la innovación a la sociedad es una regulación en contra de los individuos. Es decir, si hay algo que realmente nos ataquen, no son los productos, es la regulación que busca obstaculizar la innovación. Miren, la innovación, por ejemplo, en el caso de los vapeadores tiene una particularidad. Y si uno lo mira desde la perspectiva de la reducción de daños, ¿sí? Y de la aplicación del principio de precaución. Ese principio y una regulación inteligente que se basara en ese principio entiende el tema de la gobernanza de los riesgos.
¿cierto? Es decir, realmente evaluar cuáles son los riesgos, cómo se deben comunicar desde la industria y, si quisieran, desde el Estado, realmente basados en evidencia y en datos científicos, ¿cierto? Y una comprobación permanente de esa realidad, de esos impactos. Lo segundo es que sería una regulación que entiende que tiene que haber un diálogo entre la ciencia y la política y la toma de decisiones de política pública, no simplemente basados en el prejuicio ni en esa actitud paternalista de querer decirle a los individuos qué puede y qué debe consumir. Pero lo tercero y lo más importante es ese vínculo, insisto, entre la innovación y la precaución. Es que hay un vínculo. Si algo permite la innovación es profundizar en eso. Entonces, crean unos desincentivos para que los ciudadanos inviertan, Eduardo, en cómo generar unas innovaciones que ayuden a solucionar problemas de la sociedad. Y eso es terrible, porque lo que están diciéndole al individuo es: usted queda sometido a dos cosas, a lo que al Estado le dé la gana autorizarle y a lo que usted encuentra en el mercado negro. Entonces el ciudadano queda entre el Estado y los criminales, cuando el ciudadano podría estar en una relación directa con los innovadores, en una relación directa con los innovadores de la que surge el elemento más importante que defendemos los liberales, y es la cooperación voluntaria pacífica. El señor Eduardo sabe que hay unos consumidores que se están afectando a su salud por el consumo de tabaco, decide invertir su tiempo, sus recursos, sus ideas para ayudarme a solucionar mi dependencia o para darme una alternativa, lo desarrolla, me la entrega, me soluciona un problema a mí, le soluciona un problema al Estado, porque entonces voy a ser una persona que me va a enfermar mucho menos o con menos riesgo de adquirir ciertas enfermedades producto del tabaco. Entonces está cooperándole a la sociedad y resulta que el Estado le dice: no, a mí esa cooperación no me gusta. Esa forma suya de interrelacionar y de solucionar un problema del uno y del otro no me gusta porque no estoy yo presente. Entonces lo que yo hago es que castigo a Eduardo, le castigo su innovación, le castigo esa voluntad de cooperar y condeno al consumidor. Ese es el debate, digamos, que pasa de lo filosófico a la práctica. Entonces, ya lo decía Manuel con los cigarrillos, y yo también lo conté, y pasa con todos los productos, pasa con el azúcar. ¿Sí? Entonces, parten de unas falsas premisas, adoptan una regulación, castigan al consumidor y quitan los incentivos positivos para la cooperación social voluntaria. No, claro, es que definitivamente es un juego perverso. No solo limitas la estructura de derechos y libertades de los consumidores, limitas el derecho de propiedad de los productores, limitas el derecho de propiedad de los emprendedores. Es de verdad una actividad resultado de esa regulación y utilizando narrativas del tipo que sea, porque pueden ser de salud pública o pueden ser de otra naturaleza, muy perversa, ¿no? Y sin duda una amenaza. La última pregunta, aunque nos quedan solo 4 minutos, les pediría 1 minuto cada uno, es: ¿veremos más regulaciones de este tipo en otro tipo de gobiernos? Es decir, parece como que estamos sufriendo a nivel regional una serie de gobiernos de izquierdas, pues en Chile, y contraintuitivamente parece que esos gobiernos son más puritanos. O sea, quieren como establecer un nuevo puritanismo, ¿no? de izquierda en este caso, ¿no? ¿Veremos más regulación de este tipo o esto es una excentricidad del Ejecutivo mexicano y no veremos ninguna situación más de esta naturaleza ni en México ni en la región? ¿Cómo ven esto para acabar? Reflexión final, porque claro, esta reflexión sobre los vapeadores a mí me dejó un poco al principio alucinado, yo no me lo creía, ¿no? Luis, ¿quieres empezar para acabar? Claro, cómo no. Más bien, o sea, me parece que lo que ha ocurrido en México, una acción atroz, desastrosa, en contra de la empresa privada, en contra de la libertad económica, más bien debe, digamos, servirnos como alerta en toda la región de América Latina, para pues de inmediato, digamos, arrollarnos las mangas y empezar a trabajar en estrategias, ¿verdad?, para educar a los ciudadanos con respecto a, digamos, este tipo de violaciones a los derechos de las personas, ¿verdad?, por parte de gobiernos que van más allá de lo que deberían hacer.
y bueno, como decía en mi intervención anterior, pues probablemente guiados por una ideología, no sé, era comunista, ¿verdad? Contraria definitivamente a lo que es la libertad de empresa, la libertad individual y el respeto a la propiedad privada. Entonces, bueno, de parte nuestra en Costa Rica, esto nos sirve de llamada de atención para, bueno, pues emprender de inmediato, ¿verdad? Una campaña de educación a los ciudadanos para bueno, explicar los peligros que ya se están manifestando en otras latitudes y, bueno, lamentablemente en territorio mexicano. Muchas gracias, Luis. Carlos, ¿qué piensas? Sí, yo creo que hay una tendencia y ahí lo importante más que ver si es posible que pase es saber qué vamos a hacer. Esas tendencias también están acompañadas de un activismo. En el caso colombiano, lo que han hecho una serie de organizaciones de izquierda que son activistas es dedicarse a pedir más regulación y prohibición puntualmente. Lo han hecho con la comida chatarra, con el cigarrillo, con el azúcar y seguramente ya lo están haciendo con los vapeadores. Una cosa que se llama Red Papás. Entonces, la pregunta es cómo vamos a contrarrestar y ahí la llamada es a las organizaciones liberales de América Latina a prepararse para hacer un activismo que defienda la libertad individual de los consumidores, que defienda la propiedad privada, que promueva la innovación, que promueva la regulación inteligente y que contrarreste ese activismo paternalista estatista que claramente es violatorio de los derechos de propiedad. Manuel Molano, ¿qué opinas ahí como última intervención? Yo te diría que la ignorancia es lo que motiva este tipo de cosas. Yo creo que necesitamos darle más educación económica y de políticas públicas a los legisladores, los abogados que hacen estas regulaciones en este ánimo de la ley de construir un orden perfecto. Creen que pueden ir contra el orden natural de las cosas y el mercado normalmente distingue cuando hay una oportunidad y la ley pues muchas veces no puede impedirlo. Me había olvidado el nombre, Benjamin T. Smith, profesor de estudios latinoamericanos en Warwick. Este es un podcast de noviembre 5 de Cato Institute sobre la historia de la guerra a las drogas en México, que probablemente nos puede dar luz de por qué están haciendo foco en el vapeo. Y bueno, pues sí, si yo tengo un auto, lo puedo usar para ir a mi trabajo, lo puedo usar para atropellar a alguien. Creo que tendrían que respetar el criterio y la conciencia de consumidores y de empresarios para hacer las cosas bien. Las prohibiciones no sirven. Pues, qué decir, muchas gracias por este programa alrededor de los derechos de propiedad, la libertad del consumidor y todo ello adobado de vapeo, por este caso de la prohibición del presidente de México, del gobierno mexicano. Por mi parte, nada más. Ha sido un gusto escucharles y compartir con ustedes durante estos minutos.